Bien, doctor, ya se puede dar inicio a la sesión. Doctor, ya se encuentra disponible para poder dar inicio a la sesión. Ya, listo, entonces empezamos. A ver, voy a poner un poquito. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Ya, día sábado. Espero que mi señal esté muy bien. Sucede que me fui de viaje y estoy en casa de mis padres y me doy cuenta que la señal está un poco baja. A ver, si es que hay algún inconveniente, me hacen saber para poder arreglarlo. Muy bien. El día de hoy, bueno, una vez más agradecido con Cefocat por la invitación para, en esta oportunidad, hacer unos comentarios, enseñarles algunos ejemplos de la redacción de escritos. En este caso me ha tocado a mí escritos de el Ministerio Público. Bueno, yo he sido fiscal adjunto contra el crimen organizado hasta hace muy poco, así que desde mi experiencia en ese cargo vamos a revisar algunos escritos de archivo, de inicio de investigación preliminar, de archivo, requerimientos sobre procedimiento, que han sido los temas que me han dado para explicarles. Eh, Vamos a iniciar con unas diapositivas. Siempre me gusta ponerlos en contexto en el proceso penal que esta semana ha cambiado mucho en función al el rol que tiene la Policía Nacional y algunos cambios normativos en la colaboración eficaz, en la prisión preventiva, que seguramente, no tengo dudas, EFOCAC más adelante hará sus cursos para ponerles al tanto de estas modificaciones muy importantes. Entonces eh, vamos a proyectar unas diapositivas. A ver un momento. Bien. ¿Se pueden ver las diapositivas? Disculpe, ¿me puedes confirmar porque me sale un mensaje de red inestable? Sí, doctor, se puede observar las diapositivas, pero bueno, como la red está un poco inestable, quisiera recomendarle si tal vez la cámara la podría apagar para que también el internet pueda fluir un poquito más. A veces Sí, la sí. cámara jala mucho Por internet. fiestas he Sí, tenido que doctor. viajar y ha coincidido justamente con ella. A ver, voy a apagar la cámara entonces, en todo caso. Porque lo más Sí, doctor, importante aquí es lo que voy a proyectar, no soy yo, así que vamos a apagar la cámara. Bien, Sí, chicos. doctor, muchísimas gracias. Espero que ahí esté más fluido. Bien, para ponerlos en contextos, el proceso penal se divide en tres etapas, hasta el momento no ha variado: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En todas las etapas se emiten ciertos escritos, tanto de la defensa como del Ministerio Público. El Ministerio Público emite, ya sabemos, disposiciones, providencias y requerimientos. Las disposiciones contienen un análisis jurídico y llegan a una conclusión aplicando las normas jurídico-penales y las normas procesales penales. Las providencias tienen como finalidad ordenar e impulsar la investigación preliminar, perdón, la investigación en general, preparatoria, y los requerimientos son aquellas solicitudes que se dirigen al juez, ya sea de investigación preparatoria o en su caso, en algún momento, si es que llegamos en juicio y hay algún escrito que se quiera presentar, también se dirigen al juez penal. Pero por lo general los requerimientos van al juez de investigación preparatoria, quien es el juez de garantías, que se encarga de finalmente dirimir si es que, por ejemplo, un pedido de prisión preventiva se declara fundado o no, si un requerimiento de detención, impedimento de salir del país o alguna medida coercitiva penal, procesal, perdón, personal o una medida coercitiva real. En todo caso, esos son los tres elementos que pueden, los tres documentos que pueden emitir el Ministerio Público. Hoy nos vamos a centrar específicamente en la disposición de apertura de investigación preliminar,
en la disposición de archivo y también me han dado para que les explique el requerimiento de sobreseimiento. Entonces, ubicados una vez en este cuadro de las etapas, sabemos que el proceso penal inicia siempre eh, de manera oficial y formal con la disposición de apertura de diligencias preliminares, pero previa a ello, de las diligencias de preliminar a la apertura, existe lo que en algunas fiscalías se usan como el previo, que es un documento, una providencia que recaba más información para ver si es que finalmente se emite directamente una disposición de apertura de diligencias preliminares o se declara el archivo liminar de dicha denuncia. Bien, la investigación preparatoria entonces tenemos que se divide en dos etapas, las diligencias preliminares y la etapa de formalización de investigación preparatoria propiamente dicha. Según la complejidad, tenemos que el plazo puede ser en preliminar de 60 días, ampliable por 60 días más, o sea, máximo 120 días. En casos comunes, en casos complejos puede ser hasta de 8 meses y en casos de crimen organizado hasta 36 meses. Siempre el plazo no puede superar el plazo de la investigación preparatoria, sin contar con la prórroga. En la preparatoria, pues tenemos que, según también la complejidad, tenemos 120 días prorrogables por 60 días más, 8 meses en complejo, prorrogable por 8 meses más, y 36 meses prorrogable por 36 meses más. Bien, esos son los plazos. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver. Dentro de las diligencias preliminares y específicamente lo que vamos a tener que ingresar en nuestro escrito de apertura de diligencias preliminares son actos de investigación. No solamente es señalar que se inicia la investigación preliminar y vamos a correr el plazo de tantos meses, sino que tenemos que fundamentar por qué el plazo es tanto tiempo y qué vamos a hacer dentro de ese plazo. Entonces, básicamente para darles un alcance rápido de estos actos de investigación que se contienen en las diligencias preliminares y que deben estar plasmados en nuestra disposición de apertura, podemos decir que estas diligencias van en razón o en concordancia con la finalidad de las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares tienen obviamente como finalidad, según el código, realizar los actos urgentes e inaplazables con la finalidad de determinar si han tenido lugar los hechos denunciados y su delictuosidad. De esa manera asegurar indicios materiales e individualizar a los involucrados. Entonces el código nos dice que la finalidad son tres: saber si han ocurrido los hechos denunciados, si esos hechos son delictuosos, asegurar los indicios materiales sería la segunda, e individualizar los involucrados. Tendríamos tres finalidades dentro de esta gran finalidad que dice el código. Entonces, por ejemplo, ¿qué actos de investigación podríamos nosotros ingresar en una disposición de apertura de diligencias preliminares para poder cumplir con dichas finalidades, en este caso con la finalidad de determinar los hechos? Podríamos ingresar testimoniales, podríamos solicitar testimoniales, podríamos solicitar pericias, podríamos incluso pedir la intervención de comunicaciones si estamos en casos de crimen organizado, la intervención del secreto bancario si estamos también en delitos de crimen organizado, delitos contra la administración pública, delito de lavado de activos o delito de enriquecimiento ilícito. Podríamos hacer una reconstrucción de la escena del crimen cuando estaríamos ante escenas violentas, por ejemplo, homicidios, robos, violaciones. Podríamos hacer una videovigilancia, también muy usado en los casos de crimen organizado o en los casos contra la administración pública cuando estamos ante cohechos, por ejemplo. Podríamos realizar pesquisas, o sea, el pesquisa es aquel acto de investigación en el cual un policía, que también se le conoce como pesquisa, se dirige al lugar donde sucedieron los hechos para poder verificar si no existen más elementos que nos permiten determinar cómo sucedieron los hechos, si nos permiten determinar la individualización de los involucrados. Y podríamos hacer también la incautación de medios audiovisuales. Siempre en algún delito que es cometido, digamos, en la vía pública o en lugares públicos, instituciones que cuentan con cámaras de videovigilancia, siempre es muy importante hacer una inspección alrededor de estas para poder verificar si existen cámaras de seguridad que nos permitan básicamente dos finalidades: reconstruir cómo fue el iter criminis y identificar a los presuntos implicados en dicho delito, en dicha comisión del delito.
Luego tenemos la segunda finalidad, que sería asegurar indicios materiales del delito. Cuando queremos asegurar cumplir esta finalidad, podríamos plantear en nuestra disposición de apertura ciertos actos de investigación como el allanamiento, por ejemplo. Podríamos allanar algún domicilio, algún lugar donde tengamos la certeza que el allanamiento nos va a dar como fruto el encontrar algún elemento, algún documento, algún objeto del delito que posteriormente vamos a incautar. También podríamos llevar a cabo una intersección o incautación postal, muy utilizado en los delitos de tráfico ilícito de drogas también, y podríamos utilizar un delito, un acto de investigación cuando nos encontramos frente a un eh, delito en flagrancia, un registro personal, por ejemplo, para poder encontrar algunos objetos que se hayan usado en el delito, armas de fuego, dinero que propio de la extorsión, si ha sido un robo, el objeto producto del robo, etcétera, etcétera. Y luego, como tercera finalidad que debemos consignar dentro de una exposición de diligencias preliminares, son estos actos de investigación tendientes a individualizar a los involucrados. Para la individualización de involucrados también podemos realizar pericias. Una pericia antropomórfica para poder determinar si es que la persona que se encuentra en el video concuerda con los rasgos físicos de la persona a quien se le está imputando este delito. El reconocimiento en rueda de personas para verificar si es que el testigo o el agraviado directamente del delito puede reconocer en una serie bueno, se le pone a la vista 5 personas, si es que el agraviado o el testigo puede reconocer a la persona que ha podido cometer el delito. También se puede usar el reconocimiento en fichas de RANIE cuando no se cuenta con el supuesto involucrado o imputado, no se encuentra con su presencia física, también se puede realizar en el reconocimiento con fichas de RANIE. La videovigilancia también, muy usado en delitos de crimen organizado, incluso de corrupción. La incautación de medios audiovisuales, nuevamente los medios audiovisuales, hablamos de cámaras de videovigilancia que nos permiten de alguna forma poder identificar a las personas que habrían participado en la comisión de un ilícito penal. Y la entrega vigilada, nuevamente la entrega vigilada es un acto de investigación muy utilizado para los delitos de tráfico ilícito de droga. Bien, teniendo en cuenta los actos de investigación que podríamos nosotros ingresar en nuestra diligencia, en nuestra, perdón, disposición de apertura de diligencias preliminares, vamos a pasar a revisar una disposición propia de apertura de diligencias preliminares que emití yo hace no muy mucho tiempo en un caso que tuve. A ver, un momento, vamos a buscarlo. Creo que Carlos Reyes tiene alguna pregunta antes de mostrar Sí, doctor, la a ver, disposición. Carlos, le voy a activar el audio. Doctor, buenas noches, ¿Qué tal? doctora. Doctor, disculpe, para no perder la relación, ¿no? Cuando usted habló sobre las disposiciones, sobre la disposición de biovigilancia, pero usted estaba hablando sobre la disposición inicial de actos de investigación, Sí, no bueno, de cuál, ¿no? El código objetivo solicita que sea no te motivado escucho, de Carlos. declaración y otros actos más. Doctor, ¿me escucha? Doctor, No, te escucho entrecortado. A ver, ¿le de nuevo, repito? nuevamente, a ver. Sí. No, Sí, solamente por sobre favor. la disposición que usted habló era la disposición de inicio de actos de investigación. ¿Sí? De diligencias preliminares. Ajá, correcto. Pero también Sí, habló ahí como la técnica de biovigilancia. sí, No necesariamente no debería ser una disposición unitaria para que se motive ese acto, porque es una técnica sí, especial de tienes investigación. razón, tienes razón. Por ejemplo, yo te pongo en perspectiva cómo manejábamos los casos cuando yo era fiscal. Por ejemplo, yo quería realizar, imaginemos, una videovigilancia. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros aperturábamos una disposición de investigación de preliminar y señalábamos ahí que la investigación iba a ser reservada y poníamos qué actos iban a ser reservados. Pero luego, nuevamente, en otra disposición,
emitíamos y fundamentábamos, por ejemplo, la videovigilancia, por ejemplo, un requerimiento de levantamiento de secreto de comunicaciones, se identificaba y se emitía el requerimiento. Entonces, sí, tienes razón, se debe motivar uno a uno, en este caso, estos actos de investigación especiales que necesitan una especial motivación, como debe decir, pero eso no implica que tú no lo puedas consignar en una disposición de apertura como los objetivos o como los actos de investigación que durante las diligencias preliminares vas a desarrollar. Ahora, mucho depende de la estrategia que vayas a tomar. Si vas a tener estos actos de investigación o esta investigación de carácter reservado, con la finalidad de que estos actos no se vean perturbados por algún tipo de obstrucción de los supuestos implicados. Tienes razón, pero eso no implica que no lo puedas señalar en tu apertura qué actos vas a desarrollar y nuevamente en otra disposición sustentarlos. Doctor, ¿me permite una réplica, una cortita nomás? Dígame. Doctor, y usted la noticia criminal le proporciona a la policía, ¿no? Como Ministerio Sí, Público. Y si la policía le notificación de presuntas personas, organización o una persona individualizada, ¿no? Y usted inicia la disposición contra los que se encuentran responsables, ¿sería viable eso, doctor? Con eso termino, nomás. mira, Gracias. eso, Carlos, es una práctica que se ha estado haciendo en muchos casos de crimen organizado y es una muy buena percepción la que has hecho. ¿Qué sucede si es que nosotros como bueno, cuando era fiscal, como fiscales, llega la noticia criminal y la noticia criminal ya tiene un sujeto individualizado? Tú, la norma te dice, si vas a aperturar y ya tienes la individualización de una persona, para que esta persona pueda ejercer su derecho de defensa, tienes que consignarlo a él como, porque ya lo tienes identificado como presunto, investigado, imputado, ¿no? Para que le notifiques. Sin embargo, también el código nos da salidas, nos da alternativas. Podemos poner en reserva la investigación con la finalidad de que no se le notifique aún, ¿no? Entonces, sí te da salida al código, pero ha sido una práctica habitual que eh, cuando he sido fiscal y cuando he trabajado también como asistente en otros despachos, he creído conveniente de que es una práctica que es parte de la estrategia fiscal, puesto que si no se hace de esta manera, si no se pone contra los que resultan responsables, puede que la investigación no rinda frutos y quede la impunidad. Claro que desde el punto de vista del abogado defensor, esa situación es aparentemente irregular, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Listo. Muchas gracias. Bien, entonces. Doctor, tenemos una manita levantada de ¿Así? Patricia. A ver, claro. A ver, le estoy activando el audio. Doctor, muy buenas noches. Doctor, Buenas una noches. consulta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre una disposición y una providencia? ¿Por qué la consulta? Porque yo tuve un caso en Ya, donde una disposición y ponen contra los que resulten responsables, ¿no? ya, Pero ponen el nombre de los dos investigados y más abajo le ponen y contra los que resulten responsables. Y en la ya, Providencia les ponen, ya no les ponen, ya no los ponen como investigados. No recuerdo el nombre que le pusieron. Entonces yo presenté un escrito solicitando se aclare, porque por un lado claro. les ponen investigados y por otro lado le ponían, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero no los consignaban como investigados. Ya. A ver, muy bien. Las disposiciones son aquellos documentos que emite el Ministerio Público que deben contener un análisis jurídico. Por ejemplo, la aplicación de una norma y cómo esta norma emite una conclusión. Por ejemplo, se van a aperturar diligencias preliminares en función a tal norma y el plazo va a ser de 8 meses en función a tal norma. Entonces, explicas, por ejemplo, por qué es complejo tu investigación, porque tiene muchos investigados, porque hay muchos actos de investigación que realizar, porque implica que se han realizado en el marco de una resolución criminal, porque implica realizar actos de investigación en el exterior. Entonces, tú haces tu análisis, aplicas la norma, haces tu análisis y llegas a la conclusión de que efectivamente es compleja la investigación. Eso
contiene las disposiciones fiscales. Eso es un ejemplo nada más, un análisis jurídico. Las providencias son documentos que se encargan de impulsar la investigación. Por ejemplo, reprográmese la declaración tal persona porque envió un escrito señalando que tiene una cita médica y no puede asistir, reprogrames. O con visto el oficio tal de que una empresa bancaria remite información, agréguese a la carpeta fiscal. Son para ordenar y de mero trámite. Son para impulsar. Entonces son las providencias. Ahora, tú me dices que en una disposición le señalan a tus patrocinados como investigados, pero en una providencia no recuerdas, pero le ponen, ya imaginemos que le ponen a los cites a los testigos, ¿no? Entonces, eh, obvio, ya hay una confusión y está bien que hayas pedido una aclaración, pero finalmente la disposición la disposición que a partir de la cual rigen como investigados es la de investigación preliminar, la apertura de investigación preliminar. Entonces, cuando tú oficialmente emites la disposición de investigación preliminar, señalas quiénes son tus investigados y si es contra los que resultan responsables, el delito que se está tipificando de forma preliminar y los actos de investigación que se van a realizar. Ya la providencia puede que haya habido un error en la providencia, porque recordemos que la providencia no alcanza un análisis jurídico, solamente es de impulso, de mero trámite o de orden de la carpeta fiscal. Eso es el caso que podría darte, pero igual tienes que pedir la aclaración. Creo que Patricia quiere hacer su réplica. Sí, doctor, lo que ponían en la providencia era presuntos responsables. Ya, Eso es bueno, lo que colocaban. ahí no hay mucha Claro, diferencia. claro, Ser pues son presunto imputados. responsable es porque te están imputando un delito. O sea, es una forma de decirlo. Puede ser un investigado, un imputado, un presunto responsable. No le encuentro yo ahí una antonimia, sino es una forma característica de cada despacho de cómo tratan a sus investigados. Pero no es No, decir también investigados, no es, o sea, no es lo mismo decirles investigados que es lo presuntos mismo, es lo responsables. mismo, es lo Claro, mismo. Para mí es lo mismo. Entonces, claro. podrías haberlo entendido que están diciendo lo mismo, que son presuntos investigados, que son investigados. Recuerda que en diligencias preliminares la imputación igual está en construcción, no necesitas una imputación necesaria, pero sí tienes que determinar si son investigados o no son investigados para que puedan ejercer su derecho de defensa. Si te dicen en la apertura que son investigados y en la providencia te dicen presuntos responsables, para mí particularmente es lo mismo, o sea, se debe entender como lo mismo, como investigados. No habría que Claro, doctor. aclarar nada. Gracias, muy, Listo. muy amable. Ya. Bien, aquí tenemos, Manuel señala, buenas noches, ¿qué tips nos puede dar para cuando nos den un caso y nos pidan una disposición? Sí, ahorita vamos a ver una disposición para que se pueda desarrollar. Se puede impugnar o oponer una disposición o providencia fiscal. Se puede declarar la nulidad de una disposición siempre y cuando consideres que existe alguna causal para que se declare nula, alguna afectación a algún derecho fundamental, algún principio. Si alguna disposición, dependiendo del contenido de la disposición, puedes incluso poner una tutela de derechos. Pero ya es más técnico esa situación, ¿no? Es que se puede impugnar todas las disposiciones porque consideras así. Las providencias no, porque por lógica las providencias no tienen análisis jurídicos, solamente son de mero trámite de impulso. Entonces, considero que no se puede pedir la nulidad, pero no como una impugnación, sino como una nulidad. Por ejemplo, hubo un caso hace mucho tiempo donde un abogado presentó un escrito. En Esto yo considero, desde mi punto de vista en ese momento de fiscal, que era malicioso la forma en que había redactado el escrito. Había redactado un escrito haciendo ver que el derecho de defensa, que se va a someter a la investigación y había hecho, como muchos abogados decimos, había metido chamullo al escrito, ¿no? Solamente para personarse. Eso era su milla, apersonamiento. Pero finalmente, en el último renglón, los últimos dos renglones del escrito, no, en los últimos no, en medio del escrito, señala y solicito en dos renglones ahí, escondidos, se declare la nulidad de tal disposición en mérito al artículo tal, nada más. Solo eso y siguió desarrollando, que se está personando, que la Corte Interamericana, los derechos que le terminó. Entonces, en este caso, el colega lo dejó, no lo observó, no fue tan maliciosa que lo escondió por ahí su solicitud de nulidad y después se emite una disposición en el que se da cuenta dicho escrito, que en mérito de dicho escrito a personas, a tal persona, que solicita tal, ya.
pero nunca se pronunció por la nulidad, porque la nulidad lo habías puesto escondido entre líneas, ¿no? Mal hecho igual, pero tendrías que pronunciarte finalmente que no se cumple con los requisitos de la nulidad. Y este abogado, al ver esta situación, pues aprovechó, esa era su finalidad desde el inicio, aprovechó y solicitó la nulidad de la posición por haberse pronunciado en el extremo de su nulidad solicitada para otra disposición, y remitió copias, pues, ¿no? Pidió copias, que se emitan copias a control interno, y denunció por prevaricada. Hizo todo un escándalo, pero eso ya es con otra finalidad, ¿no? Pero sí se puede pedir la nulidad de disposiciones siempre y cuando, por ejemplo, en este caso, el abogado hubiera desarrollado correctamente una nulidad de una disposición y señalar en mérito tal artículo que vulnera tal derecho constitucional, tal derecho fundamental, por eso declaro que se solicita la nulidad. Y si tú citas el artículo en los antecedentes y no desarrollas la nulidad, entonces puede él pedir la nulidad de esa disposición, porque finalmente no estás pronunciándote en el extremo que él ha requerido, ¿no? Pueden haber situaciones así, pero lo que se puede pedir es la nulidad, no una impugnación, porque ¿quién vas a impugnar? ¿Quién va a ser quien va a resolver esa impugnación? Ahora, ¿qué disposiciones sí pueden ser resueltas por una institución superior? Por ejemplo, la de archivo. Si el abogado del agraviado no está de acuerdo, puede solicitar que se eleve en queja dicho disposición de archivo, y el superior jerárquico, o sea, el fiscal superior, podría confirmar, podría declarar nulo dicha disposición, que se emita una nueva disposición, podría declarar que se formalice, o podría señalar que se realicen unos actos de investigación necesarios para que vuelvan a emitirse una disposición. Entonces, las disposiciones que ponen fin, en este caso la disposición de archivo, sí puede ser de una manera impugnable para que lo vea el superior jerárquico. Bien, ahora sí, vamos a revisar la disposición de archivo. A ver, ¿dónde está? Acá está. No, perdón, de apertura. De apertura, acá está. Apertura. Bien, bien, muy bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros, en este caso, aquellos chicos o colegas que están trabajando en despachos fiscales, e incluso los abogados defensores, para saber más o menos cómo es la estructura que debe presentarse en una disposición de inicio de diligencias preliminares? Bien, normalmente la estructura inicia con informar en la disposición, señalar cómo es que el Ministerio Público ha tomado conocimiento de la noticia criminal, ya sea a través de una denuncia, a través de un reportaje, porque también los fiscales pueden iniciar de oficio a través de un reportaje, a través de copias que se le ha enviado a otro despacho por no ser, eh, porque por competencia. En este caso, por ejemplo, se inicia las diligencias preliminares en mérito a un oficio en el cual el área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito nos remite copias certificadas de una carpeta fiscal en el cual aparentemente hay hechos ilícitos contra dos personas, que en este caso llamaremos Julián X y Carlos Alberto X. Entonces nos inician que en mérito que nosotros revisemos dichas copias, y en mérito de nuestras atribuciones podríamos considerar iniciar o no iniciar la acción penal. Entonces siempre se inicia con el dado cuenta, con el visto, que es quien nos informa de dónde es que nace dónde se origina la noticia criminal. Bien, nosotros, en mi caso, siempre desarrollamos en los primeros considerandos la competencia. ¿Por qué somos competentes de conocer dicha noticia? Somos competentes porque se ha cometido dentro de la jurisdicción de la Fiscalía. Somos competentes porque en este caso somos un equipo especial. Yo trabajaba en el equipo especial Cuellos Blancos. Somos un equipo especial que ve aquellos delitos que nacieron o que se realizaron en el marco de la organización criminal Cuellos Blancos, ¿no? Somos un equipo especial que solamente ve, por ejemplo, perdón, somos competentes porque somos una fiscalía que ve delitos de violencia familiar, o somos competentes porque somos competentes en los delitos de corrupción. Entonces, desarrollamos la competencia en un párrafo simple. ¿Por qué somos competentes para ver dicha noticia criminal? Luego, desarrollamos si existen los antecedentes procesales. Por ejemplo, en mi caso, si existen antecedentes procesales, puesto que dicha disposición de apertura de diligencias preliminares se origina en mérito a una investigación que se estaba llevando a cabo en
el área de denuncias constitucionales que involucraban a 2 personas que aparentemente habían cometido actos ilícitos en el marco de la organización criminal Cuellos Blancos, y es por eso que se emite una disposición que formula denuncia constitucional y se emite copias para que nosotros, como eh, equipo especial, veamos dicha investigación. Entonces, yo tengo antecedentes procesales. Ustedes también, si así más adelante realizan una disposición de apertura, también pueden consignar si tienen antecedentes procesales. Si es que viene derivada de otra fiscalía, si es que viene derivado por otra fiscalía que no es competente, si es que, por ejemplo, se ha tomado conocimiento de otro caso en otra jurisdicción, ha tomado conocimiento que podrían haber hechos que se habrían realizado en nuestra competencia y envían copias. Entonces, en mérito de la disposición tal, del caso tal, se ordena remitir copias por estos hechos porque estas personas podrían estar involucradas en hechos ilícitos cometidos dentro de nuestra jurisdicción. Bien, luego iniciamos con los hechos objetos de incriminación. Es momento de señalar que el código no nos establece una estructura específica de esta disposición. Muy diferente, por ejemplo, a la disposición de formalización de investigación preparatoria, muy diferente a un requerimiento de acusatorio o a un requerimiento de sobreseimiento que sí nos establece una estructura, por lo menos nos establece cuáles deberían ser los alcances o los, más que los alcances, cuáles deberían ser eh, aquellos digamos, acápites que deberíamos desarrollar, ¿no? Identificación correcta, desarrollo de los hechos antecedentes, concomitantes y posteriores, determinación de la pena, etcétera, etcétera. Eso es el requerimiento acusatorio. Bien, aquí no tenemos una estructura, pero eso es la estructura que se maneja, ¿no? Es una estructura que nos permite tener en cuenta, tener una visión amplia de toda la investigación preliminar, lo que se va a realizar, cómo inició, cuáles son los objetos y qué finalidades debemos cumplir. Entonces, dentro de los hechos sujetos de incriminación, a este punto, al inicio de la investigación, en las diligencias preliminares, no es necesario realizar una narración de los hechos detallada, estableciendo hechos antecedentes, hechos concomitantes, hechos posteriores. No es necesario. Sí, deberíamos poner una narración de carácter genérico, de carácter que nos permita de alguna forma poder evidenciar cómo es que se llevó a cabo el delito, quiénes podrían estar investigados, y si es que no tenemos su identificación, podríamos señalar la persona, un sujeto que vestía jean azul, polo rojo, zapatillas blancas, por ejemplo. Tendríamos que haber alguna forma de poder identificar a la persona que habría sido autor de este hecho ilícito. Luego del desarrollo de los hechos sujetos de incriminación, nosotros tenemos la facultad, bueno, el Ministerio Público tiene la facultad de poder tipificar el delito. Muchas veces hemos visto que llegan, por ejemplo, a los despachos fiscales algunas informes policiales, notas de agente, ¿no? Y en el que señalan que tal persona cometió tal delito, que se encuentra tipificado en tal artículo del Código Penal, por lo cual se configuraría y sería básicamente culpable, ¿no? Hay algunas comisarías que desarrollan ya incluso la tipificación. Sin embargo, eh, ello no es vinculante para nosotros, puesto que quien tiene la obligación y la facultad de tipificar el hecho es el Ministerio Público. Entonces, si en algún momento ustedes trabajan dentro de un despacho fiscal, ya sea como fiscales, ya sea como asistentes, y les dicen, ¿saben qué? Elabórame dicha disposición de apertura de diligencias preliminares, aquí está el informe policial, guíate de eso. Ello no significa que vamos a narrar tal cual, perdón, vamos a tipificar tal cual está en el informe policial. Uno tiene que realizar su propio ejercicio de subsunción o de tipificación del hecho. Bien, una vez desarrollada esta disposición, vamos a consignar la finalidad de las diligencias preliminares. Por eso es que les estaba explicando previamente cuál es la finalidad de las diligencias preliminares, ¿no? Y en base a ello también plantear una estrategia de actos de investigación. Entonces, el artículo 1
perdón, el numeral 1 del artículo 230 del Código Procesal establece: el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía, realizar por sí mismo diligencias preliminares de esa investigación, determinar si debe formarse seguidamente. El numeral 2 dice: las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si ha tenido lugar los hechos objetos de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados y dentro de los límites de la ley, asegurarlos debidamente. Este artículo de la finalidad de las diligencias preliminares se ha desarrollado ya en jurisprudencia de la Corte Suprema, que le ha dado también, digamos, que ha complementado lo que dice el, el Código Procesal Penal. Sería bueno también complementarlo en nuestra disposición para que se tenga en cuenta, para que quien lo lee pueda establecer realmente cuál es el alcance de la finalidad. Por ejemplo, aquí la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en su casación 599-2018, señala: los actos urgentes e inaplazables a lo que hace referencia a la norma procesal van ligados al propósito ulterior o finalidad inmediata, de ser el caso, de formalizar la investigación preparatoria. ¿Qué nos dice entonces la Corte Suprema? Que todo acto de investigación debe ir en función o apuntar a que finalmente vamos a formalizar la investigación preparatoria. Por los tales actos no deben estar vinculados en estricto sentido temporal, lo que resulta en una interpretación sistemática y teológica del artículo 330. Bueno, esto ya es categorizar lo urgente y necesario solo a un mínimo de tiempo. Limitaría la actuación fiscal y afectaría su rol investigativo y el principio de seguridad jurídica. Claro, o sea, si tú entiendes de manera textual el código, dices realizar los actos urgentes e inaplazables. O sea, se cometió el delito hoy, lo urgente, ¿cuál es el espacio temporal del urgente? ¿Es una semana, 2 semanas? ¿Qué espacio es de urgente e inaplazable? Entonces, nos dice el código que debemos entender esa urgencia, esos actos urgentes e inaplazables, como finalidad para poder formalizar una investigación preparatoria. Bien, entonces, luego de haber, aquí vamos viendo cómo aparece el análisis jurídico, ya citamos la norma procesal, ahora vamos a llegar a la conclusión en nuestro caso, vamos a aterrizar en nuestro caso. Entonces, por ejemplo, en el caso presente, la finalidad de las diligencias preliminares de investigación se centra en establecer que, ahí va a llegar, después del análisis de la norma, llegamos a la conclusión. ¿Qué conducta desplegó Julián X para crear o reforzar en César José X la voluntad criminal para interceder ante los magistrados de la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima con la finalidad de que emitan una resolución favorable en el expediente número tal? Entonces, lo que se estaba explicando, la disposición fiscal necesita un análisis jurídico y arribar a una conclusión. Ya hicimos el análisis de las normas, ya sea de la norma 330, que nos establece cuáles son las finalidades de las diligencias preliminares. Ahora, vamos a tener que aterrizar en nuestra investigación concreta. En este caso, vamos a determinar que la finalidad de las diligencias preliminares es establecer qué conducta desplegó Julián X. Esa es nuestra finalidad. Un momento, por favor. Ya. Bien, luego pasamos a la calificación jurídica preliminar de los hechos. Nuevamente aquí. Cuando nos llega la noticia criminal, si nos llega a través de informes policiales, eh, la policía muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre hace una calificación cuando se presenta la denuncia en su comisaría o cuando se emite un informe policial. Esa calificación jurídica que realizan, como les dije, no es vinculante. Ustedes pueden desarrollar una calificación jurídica diferente en su disposición, y eso tampoco significa que dicha calificación jurídica no pueda variar más adelante. Puede variar si es que consideramos que no se cumplen con los elementos objetivos del tipo que estamos señalando. Entonces, por ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, yo puedo iniciar una investigación preliminar por el delito de colusión. Se inicia porque Juanito y Pepito, Juanito es jefe de abastecimiento de tal entidad y Pepito es dueño de una empresa. Se coludieron para que se le entregue una obra, imaginemos, una contratación de servicios XX. Ya.
Entonces nosotros iniciamos como colusión, colusión e inteligencia preliminares. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que no podemos probar la colusión, o que no existe elemento que pueda sustentar el contubernio, ¿no? Entonces podemos, en preparatoria, ampliar esa tipificación como colusión como principal y como alternativa a negociación incompatible, o definitivamente cambiar la tipificación a negociación incompatible. En un delito común, por ejemplo, podemos iniciar con robo, pero en el transcurso de la investigación vemos que no hubo violencia sobre la persona, entonces no se configuró un robo, sino un hurto, y podemos variar la calificación jurídica inicial en la disposición de preliminares. Bien, acá hay una, Raúl Vargas me dice, doctor, buenas noches, en su disposición utiliza la palabra presuntamente. ¿Un particular puede cometer su colusión? A ver, la colusión es un delito por el cual intervienen dos personas. Interviene eh, quien es funcionario servidor público y quien es extraneos. O sea, eso está claro. Ahí hay colusión. Y sí se le condena también al que forma parte de la acción. Un delito de encuentro. Si es incluso es un delito de encuentro que tiene su forma simple y su forma agravada. Pero no nos desviemos de esos temas. Presuntamente, yo siempre uso la pericia de la investigación. Vamos a verificar con los actos de investigación si que finalmente los hechos, tal como cual nos llegaron, sucedieron así. O por lo menos hay indicios de que sucedieron tal como cual. Ya cuando formalizo la investigación preparatoria, ya debo desarrollar una imputación necesaria. Entonces ahí cambio ya digamos, el lenguaje que se utiliza. Y ahí ya se señala, por ejemplo, Juan Pérez, utilizando un arma de fuego, ejerció violencia o amenaza sobre la persona de tal, el día tal, a tal lugar, con la finalidad de apropiarse de tal celular. Entonces ya no es presuntamente, porque ya cambiamos a una imputación estructurada. Eso vamos a ver más abajo Bien. Entonces, como les decía respecto a la calificación jurídica, la primera calificación jurídica que hagamos en diligencias preliminares no es vinculante para toda la investigación. Puede variar. Entonces, aquí iniciamos nuevamente el análisis. Conforme a los hechos descritos, que están arriba, la conducta desplegada de Julián X fue la de prometer, aquí vamos haciendo una especie de imputación, la de prometer, usando los elementos típicos del delito, la de prometer beneficios y o donativos al ex juez supremo César José para que interceda ante los miembros de la primera sala civil de la Corte Suprema, con la finalidad que emiten una oración favorable, cometiendo presuntamente el delito de tráfico de influencias en calidad de instigador que prescribe, y señalamos el artículo del Código Penal donde se tipifica dicha conducta. Ahora, tenemos que tener en cuenta la temporalidad de la norma. Si los hechos fueron en el 2016, imaginemos, tendríamos que revisar el SPIG y ver si es que el tipo penal que estamos citando en el año 2016 no presentaba una variación distinta a la que se presenta ahora. Si presentaba una variación, tendríamos que imputar dicho tipo penal que estaba vigente a la fecha. Siempre téngalo en cuenta porque ha pasado muchas veces en el que delitos que constantemente cambian, se imputa un delito, una norma, se señala una norma jurídica, se hace un ejercicio de subsunción y dicho artículo al momento de la comisión del delito no estaba vigente o tenía o variaba en su estructura. Entonces siempre tienen que estar pendientes de la ley penal que estaba vigente al momento de la comisión de los hechos. Bien, luego pasamos, aquí es un párrafo, eh, digamos, cliché que siempre se coloca: el Ministerio Público es titular de la acción penal, recayendo sobre esta institución la carga de la prueba. En este orden de ideas, los hechos expuestos ameritan investigarse. Un momento, por favor. Bien. Eh, entonces, la finalidad del Ministerio Público, si bien es la de ser el titular de la acción penal y tenemos la carga de la prueba, eso no significa que también podemos realizar actos de investigación tendientes a, digamos,
unas actos de la investigación pueden ser tendientes a incriminar y otros actos pueden ser tendientes a rechazar esa incriminación. O sea, actos de investigación de descarga se dice, se señala. Con la finalidad de reunir elementos e indicios suficientes para deslindar la existencia o no de una causa probable de imputación penal, por lo que se hace necesario dar inicio a las diligencias preliminares que conllevan al mejor esclarecimiento del hecho delictivo. Ello en conformidad con lo prescrito en el artículo 330, inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal, que en otros prescribe que el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo las diligencias preliminares. Ahora, si nosotros vamos a necesitar el apoyo de la policía o que la policía realice los actos de investigación, puesto que, digamos, existe una división especializada, digamos, de la policía que se encarga en este tipo de delitos, es por ello que no derivamos la investigación, sino no derivamos, eh, no es que se derive la investigación a la policía, sino que la policía nos va a coadyuvar a realizar esta investigación. Entonces se le remite la carpeta en copias y se le dice, haz tales actos de investigación y todos los que considere necesarios para poder recabar aquellos elementos, tanto de cargo como de descargo, que nos permitan esclarecer la investigación. Bien, ahora, recuerdan que hace poco señalamos un pronunciamiento de la Sala Penal Permanente respecto a qué se debe entender por actos de investigación urgentes e inaplazables y hacia dónde deben apuntar estos actos de investigación. Aquí también los tocamos en esta parte. Dice, entre otros, que fue bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo la diligencia preliminar de investigación para determinar si se debe formalizar la investigación preparatoria, siendo que las diligencias preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si ha tenido conocimiento, objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales que ya lo habíamos desarrollado de su comisión y indemnizar a las personas involucradas en su comisión. Aquí, y esto es propio, seguramente otros fiscales lo hacen, pero esto es más propio mío, hablo respecto a la imputación concreta. ¿Por qué? Porque muchas veces he tenido cuestionamientos de abogados respecto a la imputación que se le realiza a sus patrocinados en investigación preliminar. Me envían escritos señalando que el fiscal no ha desarrollado correctamente la imputación concreta, que no existe una imputación, una correcta imputación, que no existe, a veces que no existe imputación, me señala, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que la imputación necesaria, una imputación concreta, se debe exigir en la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Es ahí en el momento en que se debe exigir una imputación concreta y necesaria. No antes. ¿Por qué? Porque en el transcurso de las diligencias preliminares yo voy construyendo mi imputación en función a los elementos que yo recabo que me permiten sustentar que el hecho denunciado, el hecho ilícito, ha sucedido, que yo puedo vincular ese hecho a los investigados que estén señalados en la denuncia o que puedo identificar quiénes son las personas que estarían vinculadas con esta cosa. Entonces, es en este transcurso de diligencias preliminares que yo voy construyendo la imputación concreta. Y esto lo pongo con la finalidad de que los abogados, o lo ponía cuando era fiscal, se colocaba con la finalidad de que los abogados entiendan que no es el momento en el cual ya tendríamos que tener una imputación concreta, una imputación suficiente en las diligencias preliminares. No era el momento. Recién ahí se iba a ir concretando. Entonces, hay un libro del doctor Mendoza Ayma, que habla sobre la imputación necesaria y la imputación concreta. Un libro muy bueno en todas las etapas. Y de ahí saco un párrafo. Dice, las diligencias preliminares tienen como objetivo definir los contornos de la imputación concreta. Para ello tienen por finalidad realizar los actos urgentes e inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos, su delictuosidad, asegurar los elementos de su comisión. Su objetivo, y aquí está, su objetivo es definir la estructura de la imputación concreta, hechos, calificación jurídica, medios de convicción. Si concurren estos tres componentes, entonces el Ministerio Público tiene una imputación de un hecho punible y por tanto corresponde formalizar y continuar la investigación preparatoria. Entonces, eso siempre ténganlo en cuenta porque no va a faltar el abogado que quiera señalar, no se ha realizado una imputación concreta, no hay una imputación suficiente en diligencias preliminares, ¿no? Entonces, señale desde el inicio que es ahí donde se va a construir dicha estructura. Bien, luego vamos a señalar el plazo de las diligencias preliminares, situación importante.
ya desarrollamos los hechos, ya desarrollamos por qué somos competentes, ya desarrollamos la calificación jurídica, ahora ya desarrollamos que no tenemos una imputación concreta en ese momento que se va a construir, y ahora vamos a la parte importante, vamos a señalar el plazo de las diligencias preliminares. Y el plazo de las diligencias preliminares va de la mano de la complejidad de la investigación. Y eso lo desarrollamos aquí. El plazo de diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos de investigación. Ante esta situación, que no se encuentra regulada en el código, muchas personas decían, ¿y cuál es el plazo entonces que yo puedo señalar como máximo en diligencias preliminares? Apareció el recurso de casación número 02 del 2018 de la libertad, que como doctrina jurisprudencial señala el criterio que de acuerdo con el cual se puede fijar un plazo distinto a las diligencias preliminares de investigación, o sea, de 60 días, atendiendo a las características de complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, siendo que la fase de diligencias preliminares no puede, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria formalizada, que regula el artículo 342 del Código Procesal Penal. Entonces, nos da un límite. La investigación preliminar no puede superar nunca el plazo de la preparatoria, sin contar con la prórroga, solamente de la preparatoria. Y el artículo 342 del Código Procesal Penal nos regula las características que debe reunir una investigación para que se declare compleja. Entonces, este artículo nos señala: corresponde al fiscal emitir una disposición que declare complejo el proceso cuando requiere la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, comprende la investigación de numerosos delitos, involucra una cantidad importante de imputados o agraviados, demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación, análisis técnicos, necesita realizar gestiones de carácter procesal fuera del país, involucra llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales, reviste la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado, comprende la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal o personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de ella. Y nuevamente, hicimos ya el análisis de las normas, ahora tenemos que aterrizar ese análisis de las normas en nuestro caso concreto. Así, en este caso, en este ejemplo que estamos mostrando, se debe tener en cuenta que no ostenta la misma significación el establecer ciertos hechos o su carácter delictuoso cuando las infracciones punibles de escasa lesividad y sencilla acreditación se trata. Por ejemplo, hurtos, robos, eh, homicidios, no tienen son más sencillos de acreditar. Se que llevar a cabo esta tarea en un proceso de investigación que tiene por objeto delitos contra la administración pública, delitos que siempre se cometen en, fuera de la luz pública, en la clandestinidad, cometidos con la frecuencia de ámbitos de clandestinidad y lejos de la luz pública. Máxime si en estos últimos casos se está frente a varias conductas antijurídicas perpetradas por personas que presuntamente integren organizaciones criminales. Entonces, en este análisis, estoy señalando de que estos hechos tienen una especial complejidad, puesto que son realizados en el marco de personas que integran y son vinculadas a una organización criminal. Esto ya es un supuesto que me permite a mí declarar compleja el proceso. Y seguimos aterrizamos la norma en nuestro caso concreto. Por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad de los delitos investigados y que su presunta comisión se dio en el marco, ahí señalamos en el marco de qué organización criminal se dio, de los cuellos blancos del puerto, además de ello, en el caso que nos ocupa, resulta necesario reunir información pertinente de instituciones públicas, como la Corte Superior de Justicia de Lima u otras, y privadas, como las empresas telefónicas, por lo que, aquí aterrizamos a la conclusión, la presente investigación preliminar tendrá un carácter complejo y en consecuencia el plazo de las diligencias preliminares deberá ser establecido por un periodo prudencial de tiempo. Finalmente, se debe precisar que la noción de plazo razonable, aquí viene la noción de plazo razonable, y lo voy a explicar, no lo vamos a leer. Nosotros debemos entender el plazo razonable dentro del marco del plazo legal. Si el plazo legal te dice, por ejemplo, que la investigación preliminar no debe pasar en caso común es 120 días, tu plazo razonable va a estar dentro de los 120 días. Si pasa los 120 días, ya no estamos ante un plazo razonable. O sea, el plazo legal marca ese límite. Ahora, si bien marca ese límite, no significa que un menor plazo al máximo estipulado no atente con el plazo razonable. Por ejemplo, en una de las diligencias preliminares, en el que tengas que hacer, digamos, 10 actos de investigación,
y en los primeros 30 días haces 10 actos de investigación y pasa un mes y el fiscal no ha impulsado la investigación, ya estás atentando contra el plazo razonable. Porque el plazo razonable de las diligencias preliminares va en función a su finalidad, que son los actos urgentes e inaplazables de investigación. Si ya el fiscal no tiene más actos que realizar, ya no es razonable que siga o que mantenga abiertas las diligencias preliminares. Y ahí ya estás afectando el plazo razonable. Entonces, en ese párrafo que estamos señalando, colocamos que si cumplimos con la finalidad de las diligencias preliminares antes de los 8 meses, que nos da el código como máximo, se va a emitir ya una disposición correspondiente. No vamos a esperar a que se cumplan recién los 8 meses para que emitamos una disposición si ya cumplimos con las finalidades anteriormente. Eso téngalo en cuenta, porque no se hace o no he visto que muchos abogados se arriesguen a realizar un control de plazos cuando el plazo legal aún no ha vencido, porque tampoco la Corte Suprema resuelve, perdón, las Cortes Superiores o los jueces de investigación también, de ser el caso, resuelven dando la razón, pero debería ser un criterio a tener en cuenta la inactividad del Ministerio Público. Bien, después de haber hecho todos esos análisis para recapitalizar, tenemos los antecedentes de cómo es que la noticia criminal llegó a nosotros, tenemos los antecedentes procesales de existir antecedentes procesales, la narración de los hechos de una forma genérica, de una forma abierta, que nos permitan eh, realizar los mayores actos de investigación para poder acreditar si se cumple o no con los elementos y con las finalidades de las diligencias preliminares. Luego tenemos, hemos hablado de la competencia también, porque somos competentes. Hemos hecho la calificación jurídica de los hechos, calificación jurídica preliminar. Hemos fundamentado y señalado por qué es necesario el plazo para esa investigación, para esas diligencias preliminares, suscitado en qué reviste la complejidad. Si en caso no reviste complejidad, pues señalarás que el plazo es el que dice el código de 60 días, máximo 120. Y finalmente hemos hablado sobre también lo que es la imputación concreta. Bien, luego de haber tocado esos 6 puntos importantes, desde mi punto de vista, en una disposición de apertura de diligencias preliminares, adoptamos la decisión final. Entonces, en la decisión final, debemos primero señalar que se inician diligencias preliminares contra tal persona por tal delito y en calidad de autor, instigador, cómplice, según sea el caso. Segundo punto, declarar compleja la investigación, en este caso si es que es necesario, si no es necesario no se hace si es que no se va a declarar compleja, se entiende automáticamente que se usa el plazo común y luego realizar los actos de investigación. Y aquí es donde tenemos que colocar los actos de investigación que creemos necesarios realizar para cumplir con las 3 finalidades, que son acreditar que el hecho sucedió, asegurar los elementos y identificar a los puestos involucrados. Y luego se notifica. Y así terminamos con la disposición de apertura de diligencias preliminares. Ahora vamos a pasar, si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar. A ver, vamos a pasar. Creo que Carlos está levantando la mano. Sí, doctor, le voy a activar el audio. Sí, para hacerlo más dinámico. Doctor, muchas gracias. Su clase está muy interesante. Doctor, sobre esa, hay una parte que hice en la disposición, por ejemplo, ¿no? Declaran primero, para hacer un videovigilancia tiene que individualizar, ¿correcto? Sí, ¿No? Porque no se puede hacer videovigilancia cualquiera, ¿no? Entonces, primero lo individualizan al investigado y después sacan la disposición, por ejemplo, de videovigilancia y ya después pueden hacerlo ya. Y en el artículo de vigilancia hay en el último inciso, ¿no? Para que ingrese como prueba tiene que haber un control. ¿Me escucha, doctor? no, No me te acuerdo ahorita. pierdo. Te escucho una palabra y se corta. Te escucho una palabra y se corta.
Uy, Entendí doctor. que en el código hay un control judicial y de ahí te corté. De ahí se cortó tu comunicación. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se ejercita esa acción de control judicial para que ingrese como prueba? ¿Bajo qué? ¿Bajo una visualización? ¿Bajo la pericia que usted nos contó, que era antropomórfica? ¿Cómo lo ejercita usted cuando fue fiscal, doctor? ¿O Mira, yo cómo se ha nunca he ejercido? tenido una videovigilancia, no he tenido nunca una videovigilancia, nunca he realizado una videovigilancia, pero Porque le referente leo, mire, al... sí, Ya, le dime. leo, doctor, mire, dice el artículo Ya, 207, dice, para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para la intervención de comunicaciones. Así dice en el inciso 5 del 207, presupuesto y ya. ejecución de video. Esa era mi consulta, doctor. Tal vez si usted, con su experiencia que tiene, lo ha podido presenciar o tal vez tiene conocimiento, porque no necesariamente eh, he analizado, porque he visto que se hace, por ejemplo, de la videovigilancia, ¿no? Se hace un informe. Y ese Sí, informe, es un informe policial. ajá, entonces se hace un informe y se remite al Ministerio Público, pero después también hacen visualización también, ¿no? Hacen la visualización, Ya. descripción, visualización, Te ¿no? voy a Con el... explicar en mi experiencia de cómo hemos manejado el tema de la videovigilancia. Recuerda que la videovigilancia pueden ser dos supuestos. Videovigilancia en la vía pública y videovigilancia al interior de ciertas entidades. Entonces, al interior de ciertas entidades, es una vigilancia en espacios privados, se necesita una aprobación judicial. Cuando es en el espacio público, no se necesita. Normalmente se realiza en el espacio público para hacerlo. eh, en el caso, por ejemplo, que he llevado Cuellos Blancos, se realiza se ha realizado todas aquellas vigilancias en las calles. Luego de hacer la vigilancia, se elabora un informe y se levantan unas actas, en el cual se determina que el sujeto uno se identifican a los sujeto uno es tal persona, o conocido como tal persona, sujeto 2 sujeto 3 sujeto 4. Luego de esto se realiza una diligencia que se llama la diligencia de visualización de videos de videovigilancia. Y si es que tenemos identificado las partes, si se ha logrado la identificación de las partes, porque se puede identificar, por ejemplo, en el caso de Cuello Blanco se identificó a quién, a Walter Ríos se identificó, no había duda que era Walter Ríos, ¿ya? Porque se conoce quién es Walter Ríos, es público de conocimiento su imagen, su persona, pero no se conocía con quién se reunía. En el transcurso de la investigación, por ejemplo, es un supuesto. Walter Ríos vino a hacer la visualización y señaló, sí, me reuní con tal persona. Se llama a estas personas para que digan, sí, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, o en todo caso poner no soy yo, no soy yo, y señalar que se realiza una pericia antropomórfica para verificar si es que sus características físicas corresponden con las características físicas de esta persona. Entonces, esa es, en el caso, esa es el procedimiento que se realizó con las videovigilancias. Ahora, si necesitas hacer una videovigilancia dentro de un espacio privado, sí necesitas autorización. Y puede ser probable que se esté refiriendo a ese control. Bien, creo que otra vez vamos a... ¿Hola? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, me dieron audio. Sí, ya te escucho otra Doctor, vez. sí, 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 ¿sabe sí. por qué le decía? Porque en las disposiciones del Ministerio Público ¿Ya? pone, pero uno ve una avenida o hay domicilios que, por ejemplo, tienen una parte con techo y otra parte al descubierto. Entonces, a veces se hacen videovigilancias a campo abierto de una altura y se graba al interior de un predio. Entonces, bajo su Ya. perspectiva, no se Esa es estaría una afectando muy interesante situación. un núcleo Esa es una esencial muy de lo que interesante es el situación. derecho a la Claro. intimidad. Como Sí, tú, como abogado defensor, puedes solicitar ahí que se está vulnerando la inviolabilidad de tu domicilio, en todo caso. y el otro ¿Ya? punto que le quería decir, Hay, doctor, dime.
No, sobre las actas que usted dice de biovigilancia, deberían ir como referencia del informe que promueve o impulsa la policía del Ministerio Público. Y, por ejemplo, si no es, si el Ministerio Público se percata que es ilegal, ilícito, arbitrario, no debería emitir una disposición, porque también ustedes, bajo el principio de legalidad, ¿no? Sí, Deben proteger, ¿cómo se llama?, los derechos fundamentales de toda persona, ¿no? No solamente sí. buscar la percepción de delito. Entonces, y si en caso de que constata eso, saca una disposición sobre ese informe, por ejemplo, si ve que, o sea, esos actos son ilegales, ¿no? Se podría decir, por ejemplo, Sí, o no. debería el Ministerio Público poder realizar alguna disposición o solicitar de alguna forma eh, que se haya una... No he visto en la práctica, mira, es que en la práctica no he visto que un fiscal se arriesgue a consignar en sus, como elemento algún acto, una vigilancia que se ha realizado en un entorno privado. No lo he visto. O sea, tenemos que tener cuidado qué vamos a considerar como elemento porque finalmente afecta tu investigación y afecta también la credibilidad de la investigación. No he visto. Pero, por ejemplo, yo quería citar en este caso, no tiene mucho que ver con la situación, pero nos da un punto de vista de la Corte, el caso de Magali Medina con Jefferson Farfán. Magali Medina grabó desde exteriores de la calle a Jefferson Farfán en su domicilio. Y la corte dijo que ahí estabas grabando en un lugar privado, porque el interior de su domicilio ya es privado, así tú estés afuera. Entonces, ya nos damos una situación de que efectivamente, si estaríamos ante una vigilancia y grabas al interior sin permiso judicial, entonces no podrías tú utilizar ese elemento. Pero por lo general, toda grabación, en este caso de vigilancias, en este caso en específico en el que he trabajado, han sido en la vía pública o en lugares públicos, no al interior. En el, Sí, en doctor. el, dígame, dígame. No, sí, sí, sí le decía eso porque, por ejemplo, pasan casos que las técnicas especiales de investigación toman altura y toman grabaciones al interior del predio y se interpretan, ¿no? Como ese espacio abierto, lo toman como si, porque no está la parte techada, pueden grabar. Por ejemplo, si están en reunión en una piscina, en una casa de playa, graban, ¿no? Pero a veces el Ministerio Público robustece su investigación con esos actos que mediante un control difuso no deberían, ¿cómo se llama? Lo ejerce el órgano jurisdiccional, ¿no? Pero por la principio de legalidad, el Ministerio Público no debería aceptar esos actos, ¿no? Porque se estaría afectando un núcleo esencial, que es un derecho fundamental, ¿no? Nada más, doctor, eso, ese Sí, era pero mi... tendrían ustedes también, bueno, yo ya estoy en la defensa, tendríamos como objeto de defensa interponer algún tutela de derechos o incluso si llega a acusación, señalar la ilegalidad de dicha prueba, ¿no? Tenemos nuestras armas, nuestras herramientas para poder ir contra dichos actos que consideramos son ilegales. Gracias, doctor. Muchas gracias. Listo. Bien, a Raúl Vargas me dice en la caja de comentarios, ¿podrá comentar sobre la forma y los tiempos en los que las empresas de telecomunicaciones responden a las solicitudes de información que se les realizan? Bien, este, hay no es parte del tema, pero lo voy a señalar rápidamente. Las veces que he requerido el levantamiento de secreto de comunicaciones y he cursado los oficios y la resolución judicial a las empresas de telefonía, no les daba plazo al inicio. Nunca les he dado plazo. Normalmente se demoran 30, 40 días. Lo que tú tienes que realizar, sí, es coordinar. Siempre hay un encargado, hay un área de cada empresa de telefonía que se encarga de dar respuesta a los levantamientos de secreto de comunicaciones. Tienes que coordinar, coordinar, coordinar. Pero si ya estás con los tiempos así ya, para que se acabe tu investigación preliminar, perdón, preparatoria, y necesitas esa información para presentar, puedes oficiar nuevamente y darle un plazo perentorio, pues, ¿no? Si no estarían en desacato. Sí, no existe un plazo específico en código, pero siempre ha sido un problema. Siempre hay empresas que te responden más rápido que otras, por eso es necesario estar coordinando y coordinando. Claro, lo que pasa es que ahora, la Corte Superior Nacional, por ejemplo, en La Libertad, nosotros mismos nos encargábamos de diligenciar las resoluciones a las empresas telefónicas, de telefonía. En la Corte Superior Nacional, cuando estamos hablando de levantamiento de secreto de comunicaciones, ellos lo hacen directamente
Y en su misma resolución también nos ordenan a nosotros que nosotros estamos en la obligación de coadyuvar a la notificación a las empresas. Cuando es un levantamiento de secreto bancario, ellos sí lo hacen directamente a través de la SBS, ¿no? Y también nosotros coadyuvamos enviando informes, perdón, oficios a la SBS para que estos realicen la reiteración de la solicitud de información. Sí se hace, pero no hay un plazo, no hay un plazo establecido y es necesario estar bueno, por lo menos desde mi experiencia siempre ha sido necesario estar en constante coordinación con los encargados de estas oficinas que muestran dicha información, remiten dicha información producto de una resolución que apruebe el levantamiento. Bien, vamos rápidamente a la siguiente, que si no nos vamos a quedar hasta las 10 acá. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá está. Bien, ya hicimos esto, ya hicimos la finalidad, los actos que tenemos bueno, aquí están eso es un esquema, pero ya lo desarrollamos también en el ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para archivar una investigación preliminar? El artículo 334 del código, cuando nos señala la calificación, también nos habla de causales para archivar una investigación preliminar. Por ejemplo, si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares considera que el hecho denunciado, 1, no constituye delito, 2, no es justiciable penalmente, o 3, se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará no procede a formalizar y continuar con la investigación preparatoria. No constituye delito, significa que no es típico. No es justiciable penalmente, significa que es ente jurídico. O se presentan causas de extinción, puede haber eh, puede haber fallecido el, el imputado, el supuesto imputado, puede haber prescrito el delito, etcétera. Entonces, declarará no procede a formalizar y continuar con la investigación, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta disposición se notifica al denunciante y al denunciado. Ahora, requisitos, y esto vamos a tener que interpretarlo con los requisitos para formalizar y continuar la investigación preparatoria. Vamos a hacer una interpretación sistemática. Ya nos dieron las causales para archivar, los supuestos para archivar. Pero también tenemos supuestos para formalizar. Y si no cumplimos con estos supuestos para formalizar, tampoco, no podemos, no tendremos por definición que archivar la investigación. Si la denuncia del informe policial o de las diligencias preliminares se realizan, que aparecen indicios reveladores de la existencia, ese es un primer requisito, que existan indicios reveladores de la existencia del delito. 2, que la acción penal no ha prescrito, o sea, que la acción, si la acción penal ha prescrito, no podemos formalizar. Que se haya individualizado al imputado, es un requisito importante. Si no hemos logrado individualizar al imputado, no podemos formalizar la investigación. Y si no podemos formalizar, en definición, debemos archivarla. Y que si fuera el caso, se han satisfechos los requisitos bueno, eso ya es más, esto no es muy relevante para archivar. Si se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización y la continuación de la investigación preparatoria. Bien, entonces vamos a ver, ya tenemos en mente entonces, causales supuestos para archivar. 1, el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción. Esas son las causales para archivar. Ahora, también se archiva si no contenemos, en definición contraria, no tenemos indicios reveladores de la existencia del delito. La acción penal ha prescrito. No se ha individualizado al imputado. Y no se han satisfecho los requisitos de procedibilidad. Entonces, ya teniendo en cuenta ello, vamos a revisar una disposición de archivo. Es del mismo caso que hemos visto en la apertura, ¿no? Como para tener en cuenta la relación. Esa es una disposición de no formalización y continuar con la investigación preparatoria. Es exactamente del mismo caso que hemos revisado su apertura. Bien. En este momento, en este caso concreto y a este momento de la investigación preliminar, debemos entender que ya se ha podido identificar a los investigados. Si no se ha podido identificar, entonces ya tenemos causal
para archivar. No se pudo identificar. Y ya pasó el plazo y no podemos superar el plazo. Ahora, si es que aparece un nuevo elemento que nos permita hacer el reexamen del archivo, entonces se podrá aperturar nuevamente. Entonces acá, primero, identificación de los investigados si es que tenemos identificados a los investigados. Dos, antecedentes. Nuevamente, en los antecedentes ya no vamos a tener como antecedente de dónde inició, cómo fue que llegó la noticia criminal, sino qué disposiciones en el camino hemos aperturado, ¿no? En este caso considero los antecedentes, la formación del equipo especial, abocado a este caso. He considerado también que nos ofician, nos ponen en conocimiento de la noticia criminal a través del oficio del área de denuncias constitucionales. Y, y aquí lo más importante en todos los casos debe haber la disposición de inicio. ¿Cuándo inició la investigación preliminar? Para poder también determinar si estamos dentro del plazo, si ha pasado o transcurrido el plazo. ¿Cuándo inició la disposición preliminar? Y contra quién se inició las diligencias preliminares, porque en el transcurso pueden emitirse disposiciones de investigación preliminar ampliatorias que nos permitan eh, incorporar a la investigación nuevos hechos o nuevos investigados o ampliar los hechos, perdón. Ya, acá en este caso solamente se emitió una disposición número 1. Aquí no vamos a consignar las providencias de impulso porque no viene al caso. Si ha habido una disposición que ha variado, imaginemos que hemos iniciado una investigación preliminar con un plazo común, pero en el transcurso nos dimos cuenta que no, que eso no es común y tenemos que variar a complejo. También una disposición que declara compleja la investigación, por ejemplo. Si hemos emitido una disposición adicional que amplíe el número de investigados, también consideramos la disposición que amplíe el número de investigados. Todo cambio sustancial de la investigación preliminar se consigna en los antecedentes. En este caso en particular, el caso se está archivando por una cuestión ¿qué pasa si se denuncia a una persona, pero en juicio oral se demuestra que no fue bien identificada? ¿Qué se puede? Bueno, el juez de por sí lo que va a hacer es eh, emitir una sentencia absolutoria porque no se ha podido vincular a la persona, al acusado, no se ha podido encontrar elementos de convicción que permitan establecer que él ha cometido el hecho identificado. No, no hay nada más que hacer. Ya está en juicio oral, ya pasaron todos los controles. No sé cómo ha pasado todos los controles, si es que no fue bien identificada, no debió haber pasado los controles, pero si llegó a pasar por cuestiones del azar y se demuestra que no es la persona que cometió el delito, el juez va a tener que emitir en base a la duda razonable una sentencia absolutoria señalando de que no se puede imputar a la persona el delito cometido. Sigamos. En este caso en concreto se archiva la investigación porque se identificó que ya existía otra investigación anterior bajo los mismos hechos. Entonces, aquí aplicamos el ne bis in idem procesal. Eso lo he puesto como antecedentes porque es necesario establecer de dónde nace el conocimiento de que ya existe otra carpeta que investigan los mismos hechos. Nuevamente, aquí hacemos relatamos los hechos incriminatorios. Obviamente, como les mencioné al inicio, no es necesario hacer hechos antecedentes, concomitantes y posteriores, porque no estamos a ese nivel de exigencia todavía. Desarrollamos los hechos y hacemos el análisis jurídico. En este caso, el análisis jurídico va en función, en mi ejemplo concreto, a la garantía del ne bis in idem, en este caso en su aspecto procesal. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen un caso donde tienen que archivar porque finalmente no se puede acreditar la vinculación del denunciado con el hecho, supongamos que a Pedro Picapiedra le imputan el delito de robo. Dicen, Pedro Picapiedra, la denunciante dice, Pedro Picapiedra en horas de la tarde llegó a mi cafetería y con un arma de fuego me amenazó y se llevó el dinero producto de las ventas del día. Y durante la investigación, Pedro Picapiedra presenta una coartada. Y dice, señor magistrado, señor fiscal, yo he estado de viaje en la ciudad de Tacna y los hechos sucedieron en Lima y acá tengo mis pasajes aéreos, acá tengo videos y fotos con mi familia, videos de la municipalidad que yo estaba. Entonces, corresponde archivar y se va a archivar la causal en el que no se le puede vincular
perdón, o que los hechos no han sucedido como lo ha denunciado. O sea, los hechos, aquí tenemos, ¿dónde es? Que los hechos en materia de denuncia no pueden ser vinculados a la persona de Pedro Picapiedra. Bien, en mi caso específico aquí estamos hablando de que se está archivando porque eso si no se vulneraría la garantía del ne bis in idem en su aspecto procesal, pero como les ponía a ustedes, en ese caso pueden señalar por ese supuesto o pueden señalar porque no se han recabado elementos de convicción que permitan vincular a esta persona, porque no se han recabado elementos de convicción que permitan establecer que los hechos se desarrollaron como tal, porque no se recabaron elementos de convicción que nos dijeron que los hechos no son típicos, ¿no? Entonces, dependiendo del caso concreto, ustedes tienen que desarrollar el análisis. Y ahora, el análisis no va solamente acompañado, en este caso, no va acompañado solamente de citar las normas y hacer la conclusión, sino tenemos que basar nuestra conclusión en los fundamentos, y los fundamentos principales en estos casos son los elementos de convicción. Bueno, aquí yo hago un desarrollo de los requisitos del ne bis in idem, que tiene que ver con la triple identidad. eh, la triple identidad, perdón, están reventando cohetes afuera. Bien. Aquí, no, aquí vamos a ver, después de hacer el desarrollo, vamos a tener que establecer cuáles han sido los elementos eh, de convicción que se han recabado durante la investigación preliminar, ¿no? En este caso no vamos a ver porque se está archivando por un caso, por una situación distinta, pero siempre, luego de hacer el análisis jurídico y establecer que en tales elementos o no existen elementos o tales elementos establecen que no se puede vincular a tal persona con el hecho delictivo, pasamos a la siguiente etapa, después de haber hecho este análisis, que son la etapa de los elementos de convicción recabados en la investigación preliminar. Y ustedes van a tener que hacer una relación detallada de todos los elementos, ya sean de cargo como de descargo. Elemento A, declaración de la persona. Elemento B, acta de biovigilancia. Elemento C, fotografías. Elemento D, documentales, ¿no? Entonces, desarrollan todos los elementos que han servido de base para arribar a dicha conclusión de que no se puede formalizar la investigación preparatoria. El archivo es muy simple, tampoco existe una estructura definida. Luego de hacer esos 3 puntos, la identificación, perdón, esos 5 puntos, la identificación de los investigados, los antecedentes, los hechos incriminados, el análisis jurídico del por qué se va a archivar la investigación y los elementos de convicción que sustentan dicho análisis, venimos con la parte final que es la decisión fiscal. En la decisión fiscal vamos a poner que no da lugar a la investigación, a formalizar ni continuar con la investigación preparatoria por el delito tal y nada más. Eso es lo único que se le cabe. Y se notifica. Se notifica la disposición a las partes. Se notifica con la finalidad de que las partes, ya sea los agraviados, tengan la posibilidad de poder interponer una solicitud de elevación de actuados y un fiscal superior pueda revisar la decisión del fiscal provincial. Sabemos que el fiscal superior tiene 3 posibilidades para resolver. Puede confirmar el archivo, puede declarar nulo dicho archivo o puede ordenar formalizar la investigación. Y una cuarta opción que tiene es que se desarrollen otros actos de investigación y se vuelve a emitir una disposición, que es parte de la nulidad. Y esa es la estructura de un archivo. Es muy simple, tiene una estructura parecida a la de apertura, salvo que en el análisis, en lugar de analizar el por qué estamos aperturando, analizamos el por qué se está cerrando la investigación. Bien, ante ello, ¿hay alguna pregunta? Eh, Doctor, el escrito, dígame, disculpe, había una manita levantada de Luisa a González. ver, ¿Le puedo ya, activar el audio? sí, Hola, ¿me escucha? sí, ¿qué tal? Sí, Buenas noches, doctor, ¿qué tal? Bueno, para comentar aquí un caso que me ha sucedido, yo tenía, se había hecho una denuncia, ¿no? Por esto, abarcando la ley 3036-4 por violencia contra la mujer e ya, integrante del grupo familiar.
de los cuales presento pues en la declaración, pues en la aplicación de declaración de mi patrocinado, ¿no? Nos presentamos ante la fiscalía para que declare los hechos narrados, lo que se suscitaron ese día, de los cuales el caso era de que había sido golpeado por su pareja, y en ese momento en la misma empresa que trabajaban juntos, y había un video de los cuales lo presenté a la hora como medios probatorios, ¿no? De dicho acto de violencia que le golpearon pues la boca y propiciaron golpes en el rostro y cuerpo, pues, ¿no? Entre puñetes y patadas. Entonces el hombre, bueno, mi cliente en este caso, estaba ensangretado todo, ¿no? Igual mensajes anexando, ¿no? Como medio probatorio de que efectivamente la chica le decía, la señorita le decía de que era normal que sus amigas denuncien y de ahí luego no pasaba nada, ¿no? Entonces todo eso yo lo puse como un tema de, porque él estaba pidiendo lo que era la tenencia del menor, de su hijo que ambos tienen, ¿no? Lo puse que era como un acto de venganza, ¿no? La chica la que le había violentado ya a mi patrocinado. Entonces, para esto sale una disposición a la semana, no considerando ni el video que yo había presentado como medio probatorio, ni los chats de conversación vía WhatsApp, ¿no? ¿Ya? Solicitando el archivamiento ya que no está tipificado como delito, sino como falta. Entonces yo dije, pero no se ha y en ningún momento se ha hablado o se ha aclarecido sobre la consideración que se tuvo, ¿no? A la hora de anexar como medio probatorio el video que se presentó, ¿no? Y también al mismo tiempo el tema de los chats, ¿no? Como medio probatorio. Simplemente se pronunciaron mediante la disposición, archivándose el caso y que se dé conocimiento al juzgado, ¿no? Ya que esto está considerado como falta, más no como delito. Ahora ¿Ya? acá mi interrogatoria era, pero, o sea, se pronunciaron, sí, bien es cierto, sí, pero no se mantuvo o no se consideró lo medio probatorio que se presentó en una instancia, ¿no? De que Claro, la agresión que hubo, simplemente lo ven como falta porque así determinó el médico legista, pues. claro. Lo que tú Yo era, tienes que hacer ahí es presentar tu solicitud de elevación de actuados y ¿cuál es el plazo, doctor? Disculpe. 5 días desde 5 días. notificado. Sí, desde notificado, desde que se haya formalmente notificado. ¿Ya? Ok. Solicitar la elevación de actuados y en la elevación de actuados no solamente es una solicitud simple, sino también tienes que hacer un análisis. El análisis de cuáles fueron los errores, igual como en una apelación, como en una apelación, cuáles fueron los errores que cometió el fiscal o cuáles fueron los errores de análisis, de inferencias que realizó el fiscal que le llevaron a tomar dicha decisión, como por ejemplo la no valoración de tales elementos de convicción, la no aplicación de tal norma, eh, no, en este caso, la no valoración y la no aplicación de tal norma, ¿no? Entonces tú desarrollas tu escrito de elevación haciendo un hincapié en cada uno de las fallas que tú consideras que ha tomado el fiscal que le han llevado a arribar a dicha decisión de archivo. Y ya el fiscal superior se encargará, pues, de emitir su disposición, su pronunciamiento, si te da la razón y declara nula o de frente ordena que formalice, o si le da la razón al fiscal. Lo puedes hacer en tu disposición de elevación de actuados. Es lo que se debe hacer mínimamente con una disposición de elevación de actuados, hacer un análisis de cada uno de los errores que consideramos que ha cometido el representante del Ministerio Público. La siguiente, aquí me dice, ¿qué pasa si... No, esto no es. El escrito de queja de derecho o elevación... El escrito de queja de derecho o elevación de actuados también debe ser notificado a la defensa técnica del investigado. Hay fiscalías que no lo hacen. El escrito, sí, sí se hace. Se notifica la disposición que declara que se elevan los actuados y se notifican a las partes conjuntamente con el escrito. Hay alguna fiscal, es que el código no te lo obliga, ya no obliga a que tengas que notificar el escrito propiamente dicho. Lo que sí tienes que notificar es la disposición con la cual estás elevando los actuados a todas las partes involucradas. Ahora, el, no es como en la apelación, o sea, el fiscal superior cuando se encarga de revisar la disposición que se encuentra quejada, no es como en la apelación en que las partes van a nuevamente sustentar su posición. Lo que revisa el fiscal superior es si es que la disposición de archivo ha cumplido con todos los elementos o por la motivación de la disposición es correcta.
Si no es correcta la motivación, en función al escrito de elevación de actuados, es que puede declararla nula o ordenar formalizar. Ahora, yo he visto, en algún momento trabajé como asistente en fiscalías superiores y efectivamente las partes, en este caso el agraviado, también envía su escrito directamente a la Fiscalía Superior donde señala su posición, ¿no? Que la disposición de archivo está bien dada porque cumple con los requisitos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pueden hacer. Una vez que tienen conocimiento a través de la disposición de elevación de actuados, pueden también recurrir a la Fiscalía Superior. ¿Qué sucede cuando pese a todos los controles sobre Nevis in idem se inicia juicio oral sobre un proceso con conocimiento de ser otro despacho? Parece que las fiscalías viven un desgobierno, especialmente en provincias. Entonces, el fiscal recién al ver que parte de la defensa no son pericias, incluso ya tienen sentencia. ¿Viste algún documento que... a ver, no entendí esta pregunta. ¿Qué sucede cuando, pese a todos los controles sobre el Nevis in idem, se inicia juicio oral sobre un proceso con sentencia absolutoria? Ya, por desconocimiento de ser otro despacho. Ya. Mismos hechos, mismas experiencias, incluso. A ver, ustedes me ponen casos bien extremos, la verdad, ¿ah? O sea, si me dices que ya existe una sentencia absolutoria en un proceso donde se cumple la triple identidad, mismos hechos, notificación, mismas personas, mismos fundamentos. Ya, ya está la triple identidad, existe la triple identidad y a pesar de que existe la triple identidad, se han puesto en conocimiento este, ante el juzgado, se inicia el juicio y que se sentencia, ¿verdad? Lo que pasa es que si se inició el juicio, previamente a iniciarse el juicio, tienes que poner una sección de cosa juzgada. Señor magistrado, acá hay una sección de cosa juzgada y sustentar tu sección de cosa juzgada. O sea, no creo que ningún juez en su sano juicio, si tienes una sentencia que corrobore los mismos hechos, los mismos fundamentos y las mismas personas, no te atienda tu excepción. O sea, es bien jalado de los pelos, la verdad. Por lo menos es lo que entiendo que me dices. Y sí voy a compartirlo, voy a enviarlo. Ya se Focac seguramente les va a enviar a través de su aula virtual. Bien, ahora vamos con el requerimiento de... ¿No está? ¿Se está compartiendo? No está compartiendo. Cerrarle acá. No guardar. Apertura, no guardar. Ya. A ver. Ya. Volvemos a compartir esto. A ver. Bien. Bien. El último tema que me han asignado es el requerimiento de sobreseimiento. Ahora, vamos a tener que tener en cuenta en qué momento llegamos a este requerimiento. Después de las diligencias preliminares, se emite la disposición de formalización de investigación preparatoria, se realiza todas las actos de investigación, termina el plazo o antes del plazo, se emite la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Una vez que se emite esa disposición, tenemos un plazo de 15 días, en casos comunes y 15 días y 30 días en casos complejos y de crimen organizado para emitir un requerimiento, ya sea de acusatorio, en este caso un requerimiento de sobreseimiento. El requerimiento de sobreseimiento tiene como fundamento solicitarle al juez la autorización, o bueno, no la autorización, sino solicitarle al juez que en base a los fundamentos que nosotros le estamos ofreciendo, sobresea la causa y emita el auto correspondiente, ¿no? Y se acaba el proceso. Es una forma de acabar el proceso. Entonces, bajo esa lógica, la estructura de un requerimiento de sobreseimiento es muy parecida a la estructura de un archivo, porque en el archivo también, en este caso no se corre traslado al juez porque es una atribución del fiscal, el fiscal va a eh, acabar con la acción penal, determinar la acción penal en sede de investigación preliminar, porque no se han cometido con algo, no se ha logrado eh,
establecer o completar los requisitos que nos establecen para formalizar o con las causales del archivo que hemos señalado. Ahora, entonces el requerimiento de sobreseimiento, ¿cuál sería su estructura? Primero, la identificación del requiriente. El requiriente siempre es el fiscal provincial. Si bien los fiscales adjuntos tienen a su cargo las investigaciones, quien es el encargado del despacho es el fiscal provincial. Entonces el requiriente es el fiscal. Se identifica el fiscal provincial, a qué despacho pertenece, se realiza este, su domicilio procesal, su casilla judicial si tuviera, y luego se hace la identificación del imputado. No lo he señalado a fondo, pero la identificación del imputado son nombres completos, nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de los padres y de la madre. Si tuviera una tatuaje, alguna señal identificatoria en el cuerpo, también se señala. Su domicilio real, su domicilio procesal, el abogado que está ejerciendo su defensa y el domicilio del abogado. En este caso, su domicilio procesal, perdón, el correo electrónico en este tiempo de virtualidad, el correo electrónico y la casilla judicial. Luego de ello, bueno, aquí me salté el petitorio, perdón. En el petitorio vamos a decir, vamos a ver el ejemplo, pero lo estamos haciendo así de manera genérica. En el petitorio vamos a establecer que se solicita, se sobreseda, se sobresea el proceso penal en virtud al, a la causal tal, detallada en el artículo tal, por lo cual se extinga el proceso seguido contra tal persona por tal delito, ¿no? Se hace la identificación del imputado y luego se hace los hechos en materia de investigación. Aquí en los hechos en materia de investigación ya la cosa cambia, porque en una correcta formalización, algunos no lo hacen, pero en una correcta formalización ya deberíamos tener hechos, antecedentes, concomitantes. Y entonces se desarrollan estos hechos en materia de investigación y finalmente se desarrollan los fundamentos de hecho y de derecho. Los fundamentos por lo cual si señalamos que el hecho objeto no puede atribuirse al imputado, objeto de imputación no puede atribuirse al imputado, entonces tenemos que desarrollar, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista fáctico, es por qué es que no se llegó a atribuir al imputado. Entonces, esa es la estructura genérica. Ahora vamos a ver un ejemplo del único requerimiento de sobreseimiento que he encontrado a la mano, porque no he emitido muchos. A ver. Procedimiento del 2017. Ya, a ver, acá está. Bien, este requerimiento de sobreseimiento total eh, es el modelo que he encontrado, la verdad, porque no he emitido requerimientos de sobreseimientos, pero es un requerimiento de sobreseimiento simple sobre un delito de acoso. Y el hecho o la causal por la cual se está sobreseyendo es porque no se le puede atribuir el hecho a los investigados. O sea, no existen elementos de convicción que nos permitan sustentar que el investigado ha cometido con tal delito. Entonces, solamente tómenlo en cuenta, no vayamos a hacer un debate de por qué si es acoso y no es acoso, solamente tómenlo en cuenta como estructura, para tenerlo en cuenta como estructura. No analicemos el fondo. Bien, la primera parte que señalábamos era básicamente la identificación del requiriente. El requiriente en este caso, bueno, he borrado los nombres, no, es un fiscal provincial
no es de delito de corrupción, le he puesto ahí para que no sepan de qué lugar es. Se señala al requiriente, se señala la investigación, contra quién está dirigida la investigación, en calidad de qué está investigado y cuál es el delito tipificado. Luego viene el petitorio. El petitorio en este caso es requerir el sobreseimiento total de la presente investigación preparatoria en base a los siguientes argumentos. Luego del petitorio, como lo hemos mencionado, vienen los datos de las partes procesales. Eh, Tal vez no lo dejé claro, no solamente es lo más importante es del imputado, pero de todas las partes procesales. En este caso, tenemos los imputados, que vendrían a ser Roberto Jorge y Roberto Miguel. Uy, acá se fueron los DNIs. Ya, ya. Su identificación, eh, por lo general yo la identificación lo hago en un cuadro, como lo hemos visto en el archivo. Nombres completos, apellidos completos, número de DNI, fecha de nacimiento, nombre de los padres, estado civil, domicilio real, y en ese caso no cuentan como abogados defensores, nunca se personaron. Si tuvieran nombre del abogado defensor, el número de teléfono, el correo electrónico del abogado defensor para poder contactar. Y en este caso también está el nombre de la agraviada, quien también se le coloca su nombre completo, se identifica igualmente que los investigados, su identificación. En este caso, en los delitos, por ejemplo, de corrupción o de crimen organizado, los agraviados es la sociedad, representada por el Estado, quien es a su vez representada por las procuradurías señaladas, ¿no? Pero también se hace su, su identificación. Ahora, si durante la investigación preparatoria se ha constituido actor civil, también se le deja constancia de su identificación como actor civil. Si hay un tercero civilmente responsable, también se señala en la identificación de las partes procesales la identificación del tercero civilmente responsable. Si uno de los imputados es representante de alguna empresa, también se señala al imputado y en representación de qué empresa se hacen los datos identificatorios de las empresas. Luego, como habíamos visto en la estructura, vienen los hechos y fundamentos del requerimiento. Cuando se formalizó la investigación preparatoria, se consideró como hechos de investigación lo siguiente. Y se detalla. Yo soy de las personas que detalla lo que detallaba en sus requerimientos, ya sea eh, acusatorio, ponen los acusatorios más que obvio, antecedentes, concomitantes y posteriores, siempre que la narración de los hechos lo permita, porque hay hechos que se formalizaron, pero que la narración como tal no permite sustentar tales partes, o sea, antecedentes, concomitantes y posteriores. Una vez que se desarrollan los hechos, ya es básicamente la copia y pega de la formalización de investigación preparatoria, porque tenemos que tener en cuenta que los hechos en la formalización de investigación preparatoria no pueden cambiar sustancialmente al requerimiento acusatorio o al requerimiento de sobreseimiento. No puede haber un cambio sustancial. Sí puede haber un cambio en aspectos eh, no sustanciales, podríamos decirlo, pero no de forma sustancial. Y luego de ello venimos con el análisis. Aquí señalamos el tipo penal por el cual fue tipificado en la disposición de formalización, en que los hechos se subsumieron, en este caso es un tipo de acoso, es del 2017, seguramente ya ha habido modificatorias a la fecha. Se desarrolla el tipo de acoso y en este caso en particular se señala que no existían más elementos de convicción que nos permitan finalmente acreditar que los imputados o los investigados tienen vinculación con el desarrollo de los hechos. Entonces, el análisis va en función a qué. Durante la investigación preparatoria se han recabado elementos de convicción que no son suficientes para acreditar que existe una vinculación entre los investigados y los hechos denunciados, hechos investigados, o los hechos en materia del caso. Y se señala cuál sería la causal de sobreseimiento. La causal de sobreseimiento sería el sobreseimiento procede cuando, según el inciso 2 del artículo,
no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Entonces, tenemos la identificación del requiriente, el petitorio, la identificación de las partes procesales, los hechos materia de la investigación preparatoria, el análisis jurídico en función, primero, a la imputación que se le realizó en la formación de investigación preparatoria y segundo, a la causal por el cual se está realizando el sobreseimiento. En este caso en particular se realiza el sobreseimiento porque no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay los elementos suficientes para solicitar fundamentalmente el enjuiciamiento del imputado. Esas serían la estructura de un requerimiento de sobreseimiento. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a por un sobreseimiento porque el hecho no es típico, tendríamos que realizar el análisis en función de por qué no es típico, qué elemento del tipo no se ha logrado acreditarlo en la investigación preparatoria. Si vamos por la prescripción, tendríamos que hacer el análisis jurídico por qué está prescribiendo y hacer un ejercicio de una línea de tiempo, en qué momento cometió el delito, cuándo fue que prescribió el delito, si es que hubo interrupción, si es que hubo suspensiones, entonces se tiene que especificar todo ello. Si vamos porque existe eh, una causal de imputación, ¿qué causal es y por qué se fundamenta en dicha causal? Eh, ¿O existe una causal de justificación, de inimputabilidad o no punibilidad? Entonces, es muy simple el requerimiento de procedimiento, porque recordemos que todo requerimiento, si bien ingresas un escrito con los elementos que vas a usar, se tiene que oralizar y el juez solamente resuelve en función a lo que se oraliza en las audiencias pertinentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hemos llegado y al final. Bien, aparentemente no hay más preguntas. Chicos, ha sido un placer estar durante todo este año en diferentes cursos, en diferentes talleres o diplomados con ustedes. Espero que el otro año también siga aquí con ustedes. Les deseo a todos ustedes eh, pasen unas felices fiestas navideñas y de Año Nuevo y que el siguiente año sea mejor para todos. Que se cumplan sus metas y que nunca dejen de capacitarse. Siempre. Y sí, gracias. Yo trato de que sea dinámica con preguntas porque dejar las preguntas al final a veces hace que perdamos la ilación de lo que queríamos aclarar en ese momento. Bien, entonces, eso ha sido todo por hoy conmigo y ya nos estaremos viendo en una próxima, seguramente, curso. Un abrazo y saludos para todos. Muchísimas gracias, doctor Kevin. En verdad, pues un gusto siempre tenerlo en nuestra institución CEPOCAP y pues también agradecer, ¿no? Que siempre está ahí dispuesto a colaborar con nosotros en las capacitaciones. Muchísimas gracias, doctor, y también pues desearle unas felices fiestas, tanto en Navidad como en Año Nuevo, y sí, vamos a estar contactándonos con usted para los próximos cursos que estamos programando. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Bien, estimados participantes, también agradecerles a ustedes por su participación el día de hoy en nuestra sesión sobre redacción jurídica de escritos penales. Los que deseen certificarse, les estoy enviando el link de la asesora de ventas por el chat del Zoom para que puedan contactarse con ella. Comentarles pues que la inversión es de 30 soles por las dos sesiones, que es la sesión del día de hoy y la segunda sesión que se va a dictar la próxima semana.
Y pues el pago incluye ya lo que viene a ser el acceso al aula virtual, donde que también podrán observar la clase grabada del día de hoy, el acceso a los materiales que nos ha enviado el ponente, tanto pues el PPT como los modelos descritos que ha presentado, ¿no? Bien, también el certificado digital es por 48 horas académicas. Los que deseen ahí más información mediante el link de WhatsApp de la asesora de ventas y cualquier duda también se la pueden estar comentando. Y bueno, también desearles pues unas felices fiestas, que pasen una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar siempre con nuestra institución CEFOCAP. Muy buenas noches.